según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Incline su rostro y damos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da, Señor, esta noche de poder estar una vez más en su casa, Señor, dándole la gloria y la honra. Sea usted hablando a la vida de este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Pueden sentarse. Bien, vamos a hablar acerca de este tema que dice ahí del reinado justo del Mesías, donde esto es en tiempo ya de tribulación. Allí se va a dar esto, donde dice que Él va a juzgar con justicia, con vara de hierro. Por eso que hay unas citas de ahí que las vamos a ver allá en Apocalipsis, donde habla que Jesús regirá ahí, ¿verdad? Y con la boca de su poder, dice, ¿verdad? O con la vara de su poder, dice, herirá la tierra. Así es que de eso vamos a meditar esta noche, acerca de los espíritus de Dios. Amén. Muchos dicen que son los 7 espíritus de Dios. Y si los contamos, ahí casi nos pega, ¿verdad? Si ustedes los cuentan, dice ahí, contémoslo ahí. Dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, 1, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, 2. De inteligencia, 3. De consejo y de poder, 5. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está. Estamos con los espíritus de Dios ahí, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, espíritus de poder. El poder que Él tiene basado en su espíritu, en el poder de su fuerza. De eso es lo que habla aquí este capítulo 11 acerca del reinado del Mesías, cuando el hombre recibirá su paga de acuerdo a cómo ha andado en esta tierra. ¿Qué es lo que ha hecho? La obra que Dios le encomendó, si la hemos trabajado como se debe de todo corazón. Amén. Allí nos va a retribuir nuestro Dios, ¿verdad? Por eso dice que Él juzga con una justicia real, no con justicia de este mundo o de hombre, sino justicia real, lo que cada quien merece conforme ha dado en este mundo. Yo no le voy a dar más de lo que usted merece. ¿Por qué? Porque si Dios viene y nos va a repartir a cada uno según lo que merecemos. Amén. Nosotros sí a veces podemos querer más, pero en la justicia de Dios Él sabe hasta dónde nosotros vamos a recibir. Sí, amén. Y así a cada uno le va a dar su paga, y así también dice que lo va a herir de acuerdo a cómo ha andado, si no recibió el Espíritu de Dios. Así que de eso vamos a meditar esta noche. Versículo 1, iniciemos ahí donde dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí está, ¿verdad? Que dice de que saldrá una vara del tronco. ¿Y quién es el tronco? David. ¿Por qué? Porque dice de que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es ese? Ese es Isaí, es el padre de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Ajá. Y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí está, ¿verdad? Donde viene que Isaí es el padre de David, y de la descendencia de David vino el Mesías. Y por eso es que hay una cita ahí. Si quieren, búsquenmela ahí, allá atrás en Samuel 17:12, donde habla que Isaí es el padre de David. Primero de Samuel 17:12. Ahí me lo leen si lo tienen. Ahí dice: David era hijo de aquel hombre
efrateo de Belén de Judá, aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Ahí está, el ¿verdad? cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Elías, el primogénito, El 14, démosle. y David era el menor, y dieron pues los 3 mayores a Saúl, Va, ahí está, ¿verdad? Donde dice que David era el menor. el menor. Y a él le escogió, no por ser el mayor, iba a ser el primero, ¿verdad? Como era costumbre de que el primogénito era el primero que se entregaba a Dios. Aquí es al verso. David es el último. Entonces, el primogénito le va a servir al menor. Los primogénitos, Le va a ajá. servir al menor. Sí, es que así es. Vaya, miren el caso de Jacob con Esaú. Entonces, así es que David era el menor de los hermanos, pero ahí Dios lo escogió. Amén. O sea, Dios no anduvo viendo que sea el menor, que sea el medio, que sea el mayor. ¿Por qué? Porque Él ya no hacía excepción de personas. Así que, por eso que aquí está confirmando eso, ¿verdad? Y que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esa es la descendencia de David, donde ya viene Jesús, ¿verdad? Que es el que retoñará de sus raíces. Vamos a esas citas ahí, allá en Mateo 2.23. Luego nos pasamos a Apocalipsis. Me lee Mateo 2.23, hermana Loli, Apocalipsis 5.5 y mi hermana Lita 22.16 de Apocalipsis. 2.23, hermana Luisa. Mi hermana Loli el 5.5 de Apocalipsis y mi esposa el 22.16. Mateo 2.23. 2.23, ¿qué dice? La palabra de Dios en el libro de Mateo 2.23 dice así. 2.23. 2.23, ajá. Y vino y habitó en ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habrían de ser llamados nazarenos. Ahí está, ¿verdad? Donde de Belén de Efrata dice que era este hombre llamado Isaí, ¿verdad? Vaya, hermana Loli, 5.5 de Apocalipsis. Y mi esposa el 22.16. 5.5 de Apocalipsis, ¿qué dice? Dice, y uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Va, entonces ahí está que es de la raíz de Isaí, ¿verdad? Ahí está, por eso es que habla ahí de. Luego mi esposa, 22.16 de Apocalipsis. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Va, entonces ahí está como es conocido, ¿verdad? La raíz de Isaí, la estrella resplandeciente, en otros lados el sol de justicia. Tiene muchos nombres que lo llaman o como es conocido, ¿verdad? El sol de justicia, muchos. Vale, sigamos ahí. Versículo 2, vamos, y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Vale, entonces, desde que Jesús nació, y aquí ya estaba la profecía dada que iba a nacer Jesús, o sea, la raíz de Isaí, o el tronco, y dice un vástago retoñará de sus raíces, y desde entonces dice que él ya iba a venir con esos 7 espíritus poderosos que solo Dios puede tener. Entonces dice ahí, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Va, entonces, con esos 7 espíritus de Dios, va a venir lleno de poder. Entonces, primero dice que el espíritu de Jehová, luego el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces, ¿quién iba a ser más inteligente que Dios? Más sabio que Dios. Si Dios ya le había puesto en él su poder.
Entonces ningún hombre se va a comparar con el poder de Dios. Y por eso es que dice ahí que tiene espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y espíritu de consejo y poder. Así es que el espíritu de consejo y de poder iba a estar ahí para aconsejar, para ayudarle con su fuerza a aquel que lo necesita. Por eso dice que espíritu de consejo y de poder, fuerza, potencia, eso es lo que es poder, ¿verdad? Ahora, espíritu de conocimiento. Entonces, por eso es que se dice que es omnisciente, porque todo lo sabe, porque tiene todo el conocimiento, es lo que dice allí. Espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Ahí está sobre todo, ¿verdad? Que es temeroso de su Padre, de Dios. Y nosotros, ¿por qué no vamos a ser temerosos de Dios? Amén. Si ustedes saben de que ahí en Proverbios 1:7 eso dice, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, aquí dice que ya Jesús venía con todos esos poderes, con todos esos espíritus de poder, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y sobre todo temor de Dios. Entonces, él ya traía eso. Amén. Entonces, ¿quién va a venir a decir yo soy un gran sabio, yo soy un gran inteligente? Nadie puede, porque antes ya le había sido dada al que nos dio la vida, esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento. Y el que le pide sabiduría, a él tiene que pedirle a Dios, porque Él la da antes que todo. Pero hay que pedirle sobre todo la sabiduría espiritual para poder discernir lo que Dios quiere hablar. Amén. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana no es lo mismo que la sabiduría espiritual. Por eso usted y yo tenemos que tener ese temor de Jehová, Amén. porque solo Él nos puede ayudar, nadie más. Nadie, amén. Entonces dice que ese conocimiento, ese poder, esa inteligencia viene de Dios. Todo lo que usted suele tener o quiere tener, hay que pedirle a Dios. Amén. Todos los espíritus de sabiduría, de conocimiento, pídaselos a Dios si quieren. Que lo va a dar, dice, sin reproche. A cada quien que le pide, Dios se lo da. Amén. ¿Por qué? Porque usted quiere tener poder de Dios, poder espiritual. Se bendiga, hermano. Así que ahí está. Vamos a una cita ahí, 8:55 de Juan. Veamos qué dice. (8:55) Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. ¿Qué dice Evangelio de Juan? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si quiere que no le conozca, sería de Dios. Eso dice, ¿verdad? Que él es el que conoce a Dios. Le reconozco y guardo su palabra. Él conoce a Dios y por eso que estamos hablando de espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces solo Él es el que le conoce. 8:55 de Juan. ¿Qué dice ahí? Ya lo leímos. Entonces que hay un conocimiento ahí que solo Él puede tener, pero conocimiento de Dios. Por eso dice conocimiento de Dios, no de hombre. Entonces, porque el conocimiento que Él trae es el de Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? Vosotros no le conocéis, dice. Pero dice, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Guardar su palabra. Si conoce a Dios, si dice que le conoce, entonces tiene el conocimiento de Dios y respeta a Dios, guarda su palabra. Porque su palabra es poder. Así que por eso es que aquí está hablando, ¿verdad? Que espíritu de conocimiento, sabiduría, consejo, poder, todo lo tiene Dios. No hay ningún atributo que Dios no pueda tener. Alguien que le diga a Dios, Señor, pero esto no lo sabe. Nadie le puede cuestionar. Por eso que hablaba ya en Job 20, ¿verdad? De que él cuestionaba a Dios cuando estaba en la aflicción.
Pero él no puede cuestionar a Dios, ni ningún hombre puede hacerlo. Por eso que el otro amigo le corregía. Sigamos avanzando, versículo 3. Dice, y le hará entender, dice, diligentemente en el temor de Jehová. Ahí está, ¿verdad? Que él le va a hacer entender diligentemente en el temor. O sea, él lo va a guiar. Así como a usted y a mí, Dios nos va a guiar en su temor. Entonces él mismo dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Así iba a serlo sabio, con entendimiento. Entonces por eso es que reconocemos, ¿verdad?, que Jesús es Dios. ¿Por qué? Por su sabiduría, por su poder, por sus atributos, que solo ellos pueden poseer. Conocimiento eterno, no tiene fin. Ellos conocen de todo el infinito, toda la tierra, todo el universo. Pero el hombre nunca va a llegar a tener ese conocimiento. Amén. Porque antes de tener ese conocimiento me muere. Así es. Pero Dios no muere. Dios no duerme, Dios vive para siempre. Amén, gloria a Entonces, Dios. eso es lo que hay que entender, y por eso que dice allí, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. ¿Para qué dice que es ese temor? Para que no juzgará, dice, No juzgará según la vista de sus ojos. Ah, ¿verdad? Que ahí estamos viendo que Dios no va a juzgar con su vista por lo que ve, sino por lo que conoce. Por ese temor. Entonces dice ahí, no juzgará según la vista de sus ojos, como el hombre lo hace. Amén. El juez le dice, vaya, hablen ustedes y voy a juzgar qué es lo que dice. A ver si es cierto que este hombre cometió ese delito. Entonces los oye y dice, pero según su conocimiento, lo que alcanza a entender. Pero aquí dice que y hará entender diligentemente en el temor de Jehová, y no juzgará, dice, según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ahí está, ¿verdad? Que no es por lo que oiga, sino ni por lo que vea, sino porque él ya conoce cómo es que cometió esa falta, o ese delito, o ese pecado. Entonces, por eso que dice ahí, sino que juzgará, el 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el temor de sus labios matará al impío. Así que eso de arguirá o de juzgará es la misma palabra, ¿verdad? Que arguirá, eso es lo que dice ahí. Dice, y arguirá, dice, con equidad. Es como que juzgue con equidad. O sea, según él piensa. No como el hombre piensa. Voy a juzgar porque yo conozco su vida y la mía. Él lo conoce. Yo no, ¿verdad? Pero Dios sí la conoce. Y por eso, por ese conocimiento que él sabe si cometió o no esa falta, así va a juzgar. Yo te conozco, no me puedes engañar. Así que cometiste este delito y te toca este castigo. Oiga, pero. Entonces, por eso es que dice ahí, y herirá, dice, la tierra, y arguirá, dice, con equidad por los mansos. ¿Quiénes van a juzgar? Los mansos de la tierra. Como acuérdense de que con Cristo vamos a juzgar. Vamos a venir con Cristo. Después que hayamos sido arrebatados, dice que venimos con Él, todos los santos, a juzgar a la nación. Entonces, por eso que dice ahí, con equidad, dice, por los mansos de la tierra, y herirá, dice, la tierra con la vara de su boca. ¿Y por qué dice con la vara de su boca? O alguien puede decirle a usted, ¿y qué tiene vara la boca? ¿Qué piensan ustedes? Tiene poder, es una vara de justicia, de medidas. Por eso que él habla así. No es que alguien tenga una vara ahí. No, la palabra es la vara. Porque con la palabra nos va a juzgar. Ahí dice, ahí en capítulo 5 de Juan, donde dice que todo el juicio es dado al Hijo. Entonces, por eso que él dice que va a venir y va a juzgar con vara de hierro. Porque ahorita él no ha venido en tiempo de juicio. Ahorita él está dando oportunidad a que el mundo se arrepienta. Sino que ese tiempo de justicia, ese tiempo que va a venir a juzgar con vara de hierro, será en el día del juicio, el día de su ira. Porque aquel que
tanto oyó la palabra, no se convirtió. Él le predicó muchas veces, no oyó. Para el Entonces, tiempo ya se ha levantado de su iglesia. Ya estamos con Cristo y venimos a juzgar con Cristo. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros nos seamos levantados, todos los justos, los que nos hemos ido, vamos a ayudarle a juzgar las naciones, porque la palabra nos dice de que los apóstoles juzgarán sobre las 12 tribus. Eso es lo que dice Cristo en el Evangelio. Entonces, cuando le preguntaron, ¿y nosotros qué tendremos por haberle dejado todo? Padre, madre, hijo. Pues a cada uno se le dará que juzgue una tribu. Y los santos juzgaremos con Cristo a las naciones, a los antiguos. Pero ellos van a juzgar sobre las tribus, sobre el pueblo judío. Así es que eso es lo que dice ahí, que herirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Ahí está, ¿verdad? Donde la palabra del poder es la justicia. Lo que Él escribió, con que nosotros deberíamos de vivir en esta tierra conforme a su palabra y obedecerle. Pero como si no le obedecimos, la misma palabra de poder, su vara de justicia, dice allí que lo va a herir aquel que no quiso nada con Cristo. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquel que no creyó, aquel que dijo, no, yo no creo en Dios, ni existe Dios, a ese lo va a matar. Entonces iban a haber muertos. Sí, porque en ese tiempo, allí es tiempo de angustia, de tribulación, porque cada uno va a recibir de acuerdo a su obra. Por eso que dice ahí que el impío no merece vida, sino que lo matará. Pero esto es una profecía, acuérdense que lo está diciendo el profeta Isaías antes de que suceda. ¿Por qué? Porque la tribulación todavía no ha sido, son acontecimientos que todavía faltan. Hay muchas cosas que ya se profetizaron y ya se cumplieron, como el nacimiento de Jesús, de que iba a morir. Todo eso ya estaba profetizado ahí mismo en Isaías, en el medio. Ustedes ven, donde dice que nacerá un hijo de una virgen y todo eso. Ahí lo dice en el 7, del 7 al 9 habla de eso. Entonces, pero aquí el profeta Isaías ahora está hablando en tiempos de tribulación, en tiempo final, donde estas palabras están selladas. Bueno, veamos eso de que estas palabras estaban selladas. Pero ahí vámonos a segunda. Veamos segunda de Tesalonicenses 2:8. Me dicen qué es lo que dice. 2:8 de segunda de Tesalonicenses. 2:8. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con él el espíritu de su boca y destruirá con él resplandor de su venida. Vaya, entonces ahí está, ¿verdad? Lo mismo que la justicia de Dios a través del espíritu de su boca, dice ahí, ¿verdad? Y entonces se manifestará. ¿Cuándo va a ser eso? En tiempos de tribulación. ¿Por qué? Está hablando ahí, si ustedes ven el tema, dice que va a manifestar el hombre de pecado, del anticristo. Entonces, ese es en tiempos de tribulación. Recordémonos que Él es el que se va a manifestar ya cuando Cristo haya venido. Él va a querer venir y dominar, ¿verdad? Entonces, por eso que se habla de que es en tiempos de tribulación, en tiempos finales, donde ya todo va siendo revelado. Vámonos, esa palabra dice de allá en Daniel, donde dice que estas palabras están selladas. Vamos a Daniel 12. Allá adelante de Isaías. Daniel 12. Lo que vamos a leer desde el 9 en adelante. 12, versículo. Veamos del 8 en adelante. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 8 dice:
Y yo oí más, no entendí. 12, 8, está bien, ¿ves? Y Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo hasta del el fin. tiempo Vaya. del fin. Entonces vemos cómo dice ahí de que es en tiempo final de que estas palabras estaban selladas, pero ahora que ya se acerca el fin, ahora estas cosas van a ser descubiertas. Por eso es que ya le está diciendo, ¿verdad? Que están selladas para que no se dé cuenta, porque esto dice que está reservado para el tiempo del fin, dice ahí, ¿verdad? Sí, así dice, Ajá. el tiempo del fin. Exacto, hasta el tiempo del fin, dice el rey. Entonces, no se puede revelar hasta que se llegue ese tiempo. Y por eso que como aquí es una profecía, ya aquí lo está revelando. ¿Por qué? Porque el fin ya se acercó en esta profecía. Va a pasar esto y pasará esto y esto. Entonces, por eso que dice ahí, ¿verdad? Que en 5, terminemos ahí. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando dice de que todo esto que él ha dicho pasará en el tiempo de juicio. Por eso habla de juicio. Por eso habla de no juzgará según la vista de sus ojos. Porque en tiempo de juicio se revelará todo. Por eso el 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Entonces sí, viene juicio, viene juego. ¿Por qué? Porque es tiempo de pagarle a cada uno lo que hizo en esta tierra. Por eso que usted y yo en esta tierra tenemos que preparar. Y tenemos que hacer conforme a la palabra que nos mandó. ¿Para qué? Para que a la hora de recibir no vayamos a estar diciendo, a mí no me toca esto, ¿cómo que me dieron esto? Que aquí dice que es muerte. Por el pecado, porque yo morí en el pecado. Esos son los impíos que no creyeron. Los que siguen en el pecado y mueren en el pecado, ya no hay esperanza. ¿Por qué? Porque aquí dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Así es que ahí está, ¿verdad? Que nosotros, que ya estamos con Cristo, que le hemos recibido, que le hemos conocido, tenemos esa esperanza de salvación y vida eterna, que solo Cristo Jesús nos pudo dar. Luego, después de eso, habla, ¿verdad? De ahí que dice que morará el lobo con el cordero. Eso es cuando ya haya pasado el juicio, ¿verdad? Porque después habla de los 1000 años, allá en Apocalipsis, donde dice de que Jesús reinará en la tierra por 1000 años. Entonces, no importa a dónde es que usted esté, si lo importante es que esté con Cristo, porque Cristo es el reino de los cielos. Por eso es que cuando Cristo vino y lo anunciaba, Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Entonces, ¿por qué? Si Cristo va a reinar aquí en la tierra, usted va a reinar con él. Esa es la esperanza que tenemos. Y por eso es que decimos, con Cristo vamos a estar en los cielos, en la tierra, porque Él es el reino de los cielos, porque Él es todo. Amén. Y Él hizo la tierra. Sí, amén. Si la palabra nos dice de que el cielo es el lugar de su morada y la tierra el estrado de sus pies. Entonces es general, cielo y tierra y todo lo que hay es Él. Amén. A Él le pertenece, así que por eso es que habla ahí, ¿verdad? Que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará y estará en paz el león, la serpiente y los niños jugarán, todo. Eso es lo que dice ahí. Pero es por eso, pero es después de que haya sido el juicio. Recordémonos que eso es ya cuando ya no va a haber nada de las cosas viejas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ya no va a haber pleito, ya no va a haber envidia, ya no van a haber deseos en el corazón del hombre de pecar. ¿Por qué? Porque eso es en este tiempo. Y como dice, las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que por eso que usted y yo debemos de luchar y esforzarnos y mantenernos.
en esa lucha hasta que Cristo venga. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Es que usted y yo sigamos luchando o perseverando, dice la palabra, hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es que esa es la lucha. No es de que ya solo un día vamos a decir, bueno, ya recibimos a Cristo y nos vamos a mantener así. Pero ¿y qué hizo? Si al final dice que por la obra de sus manos de cada uno, ¿qué vamos a hacer? Ya estando en Cristo. Acuérdense de que no es el hombre que se salva por obra. Eso no quiere decir que el hombre se va a salvar por obra, sino que sus obras, ¿cómo van a ser después de conocer a Cristo? Porque muchos han conocido a Cristo y hacen obras, hacen buenas obras, pero no se van a salvar por eso, sino porque le creyeron a Dios y porque ahora actúan de acuerdo a lo que Jesús nos mandó. La obra que usted está haciendo, la está haciendo porque conoce a Dios. ¿Y qué nos ha enseñado Dios? El poder amar al prójimo, el poder perdonar a nuestro prójimo, amar aún a nuestros enemigos. Estamos haciendo todo esto. Entonces ese es el punto, ¿verdad? Así es que no es por obras para que nadie se gloríe, eso lo dice Efesios 2:8, ¿verdad? Sino por pura gracia de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe en Jesús. Así es que la gloria es para Dios, hermanitos. Démosle gracias a Dios que nos permitió una vez más, ¿verdad?, que